hace poco tú y yo estuvimos hablando en el dojo y tú me contaste una historia que a mí me dejó, como dicen los americanos, paddle glasses. Y es que tú estuviste en el evento de lucha más grande que se ha dado en Puerto Rico. Eso ocurrió el 15 de septiembre de 1984. Estamos hablando del aniversario 84. La famosa cartera que metió, algunos dicen 28,000, 33,000, 35,000. El dicho que Irán Bison estaba empaquetado por todos lados. Y tú fuiste uno de los afortunados en estar en ese evento. Háblame de esa noche donde lamentablemente no tenemos video, hay fotos, pero tú estuviste. Cuéntanos de esa noche. Sí, yo fui esa noche precisamente con el barbero que te comenté ahorita, Domingo, que en paz descanse, que era mi pon siempre para casi todas estas luchas en aquel entonces. La gente tiene que saber un poco del background de cómo se da este aniversario 84. O sea, en este aniversario 84 sí luchó Pedro Morales contra Randy Savage, el Invader contra The Barbarian, Dory Funk contra Al Pérez. Hubo varias luchas notables. Y ellos también tenían un poco la presión de cómo yo supero lo que hice en el aniversario 10, que también fue súper espectacular. O sea, tenía que hacer algo ahora mucho más grande, mucho más llamativo para que la gente quisiera venir al Irán Bithorn y llenarlo aún más de lo que lo hizo para el 10º aniversario. Y yo recuerdo que ya Carlitos Colón estaba en un feudo con Bruce Brody, que por primera vez venían a Puerto Rico, y eventualmente entonces también llega Stan Hansen, y Carlitos no podía con los dos. Él a lo mejor podía batallar con uno apenas, a duras penas, pero no iba a poder batallar con esos dos mastodontes. Y a Carlitos, como era de costumbre, pues le dieron tremenda paliza. Y entonces empiezan a crear esta posibilidad de que Carlitos hiciera un acercamiento a Abdullah the Butcher, que era algo impensable en aquel momento. O sea, la gente tiene que imaginarse que Carlitos Colón y Abdullah the Butcher se habían rajado el melón, como a uno le gusta decir por aquí, por varios años, y habían pasado todas estas situaciones donde Carlitos había sido masacrado por Abdullah the Butcher una y otra vez. Y cómo era posible que Carlitos se le ocurriera siquiera solicitarle a Abdullah, que había sido su archienemigo, el hecho de que fuera su pareja, ¿no? Pero ya para ese tiempo también la gente empezaba en Puerto Rico a tener cable TV. Y yo recuerdo, teniendo cable TV, haber visto a Abdullah de Butcher luchando contra Bruce Brody en World Class Wrestling, en la lucha libre de los Bonerics. Y recibiendo las revistas de lucha libre que llegan aquí a Puerto Rico, también sabía de que Abdullah había luchado con Bruce Brody en Japón. O sea que ya no existía el internet, pero ya el rumor mill, o sea, los rumores de que esto era una gran posibilidad, sí era palpable, porque ya Abdullah era enemigo de Bruce Brody, ya era enemigo de Stan Hansen. Entonces, como dice el adagio, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ahí es que entonces se da esa famosa negociación donde Carlitos va allá a Atlanta y le ofrece un maletín con $10,000. Y Abdullah inicialmente como que lo medio rechaza, pero eventualmente accede. Y Carlitos pues básicamente era como si estuviera contratando a un mercenario para este tipo de feudo. Y lo que permeaba en el ambiente era: Abdullah traicionará a Carlito, porque entonces sí, ya no era tan solo Bruce Brody y Stan Hansen, sino ahora tener también a Abdullah de Butcher ahí, van a ser, tú sabes, carne de pincho con Carlitos Colón, y va a ser bien difícil, y eso es lo que más le preocupaba a la fanaticada entrando a esa cartelera, y la gran expectativa realmente en esa cartelera era esa lucha. O sea, hubo muy buenas luchas previas, pero la gente como que no querían ni ver las otras luchas, ellos lo que querían ver era esta. Todo el mundo fue a ver a Abdullah de Butcher y a Carlitos Colón contra Stan Hansen y Bruce Brody. Y la gente estaba, o sea, yo nunca había visto el estadio en Bithorn, y nunca lo he visto tan lleno como lo vi aquella noche. O sea, si eran 30,000 o eran 35,000, no lo sé, porque no tengo un head count, pero sí te puedo decir que había gente hasta el left field eh, encaramados para tratar de ver esa lucha. Y yo nunca he visto el Ilan Bithorn ni siquiera en el Clásico Mundial de Béisbol he visto algo así tan lleno. Y bueno, no podría verlo porque tendría que contar también, obviamente, la parte de ringside, que aquello era
que estaba inmensamente lleno. Sí. Y la Sí. lucha en sí, para ¿verdad? La gente que Pues mira, la lucha en sí, tengo que decir que hicieron un gran booking, porque no iba a empezar Abdullah de Butcher luchando, iba a empezar Carlitos Colón, obviamente, con Bruce Brody, con Stan Hansen. Y aunque Carlitos tuvo alguna ofensiva inicial, eventualmente Brody y Hansen le cayeron encima, lo sangraron. Carlitos ya estaba hecho una máscara de sangre y no habían pasado ni 10 minutos de lucha. Y la parte que todo el mundo estaba ansiando ver era qué iba a pasar cuando Carlitos llegara a esa esquina y le diera la mano a Abdullah de Butcher. Y eventualmente sucede el momento cuando Carlitos logra darle una patada de foul hacia atrás a Bruce Brody para por fin escapar de sus garras. Y básicamente sale gateando hasta la esquina donde está Abdullah parado. Y él se arrodilla y es como si estuviera arrodillado en la iglesia pidiéndole a Jesucristo y con la mano hacia arriba, así como que, tú sabes, como que por favor, sálvame de esta, ¿sabes? Porque ya de verdad que no puedo con mi vida. Y Abdullah le da la mano y Abdullah entra. Y aquí es donde hay como un silencio y una anticipación que la gente no sabía que iba a pasar. Déjame decirte una cosa, la gente, desde que los luchadores salieron del camerino, la gente estaba de pie parados encima de las sillas. O sea, la gente no se sentó en ningún sí, momento en esa lucha. Estaba todo el mundo de pie y parado encima de la silla, a ese nivel. Y cuando Abdullah sale, perdón, entra al ring, él entra al ring y fíjate qué bien hacen el ángulo, que él se le queda mirando hacia abajo, hacia a Carlito, como si estuviera maquinando en su mente. Este es mi momento de traicionarlo. Yo puedo coger a este tipo aquí ahora y hacerlo leña. Y él viene y saca un tenedor en las manos y mira a Carlito como tentado. Y de momento mira así hacia el horizonte y mira a Bruce Brody. Y de momento vuelve y mira a Carlito. Y después mira otra vez a Bruce Brody. Como si estoy pensando a quién es que le voy a espetar el tenedor en la frente. Y la gente estaba con una tensión, por las nubes. Y de momento, cuando él mira como por una tercera vez a Carlito, va entonces de momento y le peta el tenedor en la frente a Bruce Brody y aquello fue un ¡guau! Pero estruendoso, o sea, aquello parece un terremoto sucediendo allí en el estadio Irán Bithorn, la gente brincando en la silla, la emoción, el estrés reliever que fue gritarle el juez ese, fue increíble. Yo nunca había escuchado, ni nunca lo he escuchado en ningún evento deportivo, ni baloncesto, ni béisbol, en nada un grito de ¡guau! Tan grande como el de esa noche. Ni siquiera cuando salió Bad Bunny o Carlito en WWE, en Backlash, nada. No, eso no ni compara con lo que yo escuché aquella noche. esto sí. Era brutal. Obviamente, pues la lucha ahí desencadenó una doble descalificación porque Abdullah le fue para encima con el tenedor a Brody y a Hansen, ya que yo se quería caer. Todo el mundo estaba brincando en la silla de felicidad. Y entonces eventualmente Carlito creo que cogió un tablón y también le fue con el tablón para encima a los rudos y eventualmente se estuvieron peleando hasta llegar hasta los camerinos y no hubo un finish, tú sabes, de que ganó o perdió alguien. Más o menos todo el mundo sabía que esto iba a ser una Sí. guerra, que esto no necesariamente era quién ganara uno, dos y tres. Y entonces recuerdo que la emoción fue tanta que había gente llorando, pero ya era llorando de felicidad, de como que usted tiene un viejito al lado mío que lloraba, pero lloraba diciendo como que Abdullah no traicionó a Carlito, Abdullah no traicionó a Carlito. Era como de alivio. Ya. Fue un éxtasis colectivo brutal que nunca he podido experimentar de nuevo a ese nivel.
Por eso cuando la gente me pregunta, Fantástico. Fíjate, Raúl, yo tuve una máquina. ¿cuál es la lucha más impactante que tú has visto en tu vida? Yo he visto un montón de luchas extraordinarias. Ricky Steamboat contra Randy Savage en WrestleMania 3, Shawn Michaels contra Kurt Angle. Pero la más impactante como tal, aunque no necesariamente fue una gran lucha en términos técnicos, fue esa de Abdullah y Khalido contra Hansen y Brody. Claro.